observaciones de los fabricantes de plástico, sobre todo relacionados con el artículo 11, que podrían complicar inclusive los procesos de exportación de los productos que generan, que se empacan además a través de estos procesos de llenado en caliente. Y vemos que no tendría un efecto así muy directo, pues, en la reducción de los plásticos de un solo uso, pues, sobre todo en el tema de las botellas. Creo que en función de buscar siempre equilibrios, siempre buscar consensos, creo que podríamos, ¿no es cierto?, revisar esa ratificación que planteábamos, pues, con el fin de no generar dificultades, digamos, al proceso productivo, en el caso de las botellas. Y creo que el tema del 11 y el tema del 12, pues, realmente también no es un tema de fondo. Nosotros buscábamos que más bien no existan más excepcionalidades, pero se plantea el tema del sustituto, pues en algunos elementos puede ser discutible. Personalmente creo que podríamos habernos ratificado, pero buscando el consenso, pues, ¿no es cierto? Yo creo que podríamos, ¿no es cierto?, aceptar estas dos observaciones que tengo que reconocer no han sido solo observaciones del asambleísta Pachala ni del bloque Creo, sino han sido también observaciones de muchos colegas asambleístas con relación a esta preocupación que han planteado sobre todo los fabricantes de los plásticos de un solo uso. No es solo una observación planteada por el asambleísta Luis Pachala, eso tengo que reconocerlo. Creo que en función de eso, pues, toda ley tiene que llegar a consensos. Creo que ese es el proceso legislativo que tenemos que hacer. Si no tenemos consensos, pues va a ser muy difícil que una ley, pues, llegue a ser aprobada y que llegue, pues, a feliz término. En función de eso, pues, voy a elevar la moción, pues, con esta pequeña diferencia con relación al informe, que debo reconocerlo, pues, no es un tema de fondo. El artículo 9, el artículo 6 son temas de fondo. El artículo de la disposición de la responsabilidad extendida del productor, esos son temas de fondo y teníamos que ratificarlos. Y en función de eso, pues, tenemos que conservar el espíritu de la ley. En función de eso, me voy a permitir, señor presidente, elevar la moción, pues, ¿no es cierto?, elevar la moción lo siguiente. Una vez que hemos remitido ya a Secretaría General esta moción con relación al tratamiento de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica para la racionalización, la reutilización y la reducción de plásticos de un solo uso, producto de escuchar y procesar las comunicaciones y las intervenciones realizadas por los diferentes asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64, 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito solicitar la votación de las siguientes mociones por el máximo órgano legislativo en dos bloques, una para las ratificaciones de lo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional y otra para el allanamiento a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica para la racionalización, la reutilización y reducción de plásticos de un solo uso, conforme se detalla a continuación. Moción 1. Mociono la ratificación en los textos de los artículos del proyecto de ley orgánica para la racionalización, la reutilización y la reducción de plásticos de un solo uso, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo al siguiente detalle. Ratificarnos en el artículo del proyecto de ley del artículo 6, definiciones, del artículo 9, reducción de productos de plásticos de un solo uso, del artículo 10, excepcionalidades para la utilización de plásticos de un solo uso, de la disposición general cuarta, responsabilidad ampliada del productor, y la disposición transitoria quinta, línea base para el seguimiento de la reducción de los plásticos y el Plan Nacional de Reducción de Plásticos de un Solo Uso. Moción 2. Moción el allanamiento en los textos de los artículos remitidos en la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso en lo referente al artículo 5 de planificación y objetivos nacionales, artículo 11, componentes mínimos del plástico reciclado, artículo 12, uso de otros plásticos, y de la disposición reformatoria única, reforma al artículo 431 del Código Orgánico de la Organización Territorial Autónoma y Descentralizada. Finalmente, se dispone a la Secretaría General se efectúen los ajustes o cambios de forma que correspondan al documento, así como, de ser el caso, se realice la unificación y o renumeración del texto del proyecto de ley orgánica para la racionalización, la reutilización y reducción de los plásticos de un solo uso, previo a su envío para su publicación en el Registro Oficial, tal como lo dispone la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hasta aquí la moción. Entiendo que debe estar por distribuirse porque ya se remitió, pues, oficialmente esta moción, señor presidente. Agradecerles nuevamente a todos, pues esperemos que podamos tener los votos para las ratificaciones y los ordenamientos para que esta ley sea ley de la República. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Albornoz.
Señor secretario, por favor, le solicito informar si ha sido remitida ya a las y los asambleístas y por favor de lectura a la moción la parte pertinente. Muy bien, Señor vamos a presidente, escuchar entonces al solicitamos secretario general de cordialmente la que nos Asamblea Nacional, exprese mi Javier voto Rubio. para efectos de habilitar la discusión de la moción que fue presentada. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, vamos a esperar unos minutos entonces hasta que se difunda el oficio enviado por el asambleísta Esteban Albornoz.